Bueno, en esta mañana, para que os despertéis un poquito, porque uno se queda, ¿verdad?, traspuesto en la adoración y en la alabanza, voy a interaccionar un poco con vosotros, pero no quiero que abráis la boca. Dice, ¿y cómo va a interaccionar? Dice, no, levanta tu mano, pero no me hables. Pero si yo digo una palabra ahora mismo, a ver cuántos de los que estáis en la sala no es la primera vez que la escucháis y sabéis un poquito de ello. La palabra es Éfeso. ¿A cuánto le suena la palabra Éfeso? ¿Quién no ha leído la Biblia todavía? ¿O todavía la mano no se le levanta? Bueno, Éfeso fue, y quédate con este verbo, fue una ciudad. Hoy es una ruina, pero bueno, una ciudad. ¿Cuántos saben dónde se encontró esa ciudad? ¿En qué parte? Juana dice que ha estado en Éfeso. ¿Había estado en Éfeso? Pues entonces vaya a saber más que yo en esta mañana. Bueno, pero ¿dónde se encuentra Éfeso? ¿Cuántos lo saben? Que levanten la mano. ¿O no tiene mapa en tu Biblia? ¿O no ha ido a Éfeso? Está en la costa, bueno, estuvo cerca de la costa de lo que hoy es Turquía, en la parte del Mediterráneo, ¿verdad? Allí se encontró esa ciudad. ¿Y cuántos sabéis los sucesos que ocurrieron en Éfeso y que la Biblia, como en esta mañana vamos a hacer un breve repaso, nos lo relatan? ¿Cuántos sabéis? ¿O no habéis leído los viajes de Pablo? El alboroto. ¿No te suena el alboroto? Grande es ¿quién? ¿Diana de quién? De los efesios. Luego, si eran efesios que vivirían en Éfeso, ¿no? Y hoy hay aquí un par de hermanas, un par de señoras que han estado. Yo no he estado en Éfeso, quizá me gustaría alguna vez si puedo, pero hoy lo que creo que se conoce de Éfeso son sus ruinas, porque esa ciudad, con el paso de los siglos, fue en decadencia. Y se supone que la decadencia fue porque dejaron de dragar, ¿sabéis lo que es dragar, no? Remover el fondo para que los barcos puedan entrar. Éfeso estaba un poquito retirado de la costa, pero tenía un puerto muy importante que no estaba muy lejos. Entonces había que dragar la zona de pantanos, la zona del río, ¿verdad?, para que los barcos pudiesen llegar al puerto, y era un puerto muy importante como veremos en la época de los viajes de Pablo y posteriores, porque era una ciudad donde las autoridades romanas tenían la obligación, cuando entraban en aquella provincia romana, tenían que entrar por esa ciudad. Aparte del gran comercio que tenía, ¿verdad?, la industria que tenía y la cantidad de personas que allí vivían. Pero ¿qué ocurrió, según dice la historia? Que con las batallas, los problemas y las situaciones dejaron de dragar y de mantener el puerto en condiciones, y se fue soterrando toda esa zona, con lo cual perdió mucho de su importancia. Es como si en el puerto de Cádiz, pues sabéis que el río Guadalete va echando su limo, su arcilla, ¿verdad? Y a veces hay que dragar para que los barcos de gran calado puedan entrar. Si no se hiciera, lo más probable es que subiría al fondo, y bueno, pues a lo mejor Cádiz perdía gran parte de su importancia porque no podrían entrar los grandes barcos. Es más, como sabéis, el nuevo puente está diseñado para, si se construye un gran barco en los astilleros y tiene que salir y no choque con el puente está diseñado para que se abra. Pero antes de que se pudiera abrir para que ese gran barco pasase, habría que hacerle un canal para que no chocara con el fondo.
Todo eso, ¿por qué? Porque Éfeso fue declinando, hasta que hoy lo que te enseñan son las ruinas romanas y bizantinas, ¿eh? Pero eso ya llegaremos. Bien, hermanos, hoy me gustaría compartiros una exposición de la palabra en lo que se llama un mensaje expositivo. Los mensajes pueden ser temáticos, que son los que me gustan más de alguna manera, ¿no? Y los expositivos. Los temáticos es que tú dices, yo quiero hablar del amor de Dios. Pues busca un montón de textos bíblicos donde hablen del amor de Dios y pueden estar repartidos por toda la Biblia. O quiero hablar sobre el perdón divino, o quiero hablar sobre las aflicciones, ¿verdad? Entonces tú eliges un tema y sobre ese tema y en tu conocimiento de la Biblia busca en todo el contexto bíblico textos, ¿verdad?, que hablen sobre ese tema. Y armas después pues un bosquejo, una línea, ¿verdad?, de enseñanza. Pero en el tema expositivo se coge un texto y ese texto hay que leerlo tal cual lo que está diciendo, ¿verdad? Hay que aplicar la hermenéutica, la exégesis, pero es decir, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Normalmente ese texto estará contenido en un libro o en una carta que llamamos. Bueno, pues ¿qué dijo esa carta? Y a su vez esa carta, ¿verdad?, pues estará dentro de todo el conjunto de la Biblia. También puede adornarlo o para saber más de aspectos geográficos, históricos. Y es otra manera de estudiar la palabra de Dios, que es lo que yo me aconsejo a mí mismo y te aconsejo a ti. Y hermano, hoy tenemos muchas herramientas históricas, geográficas, la palabra de Dios, las Biblias con notas, las Biblias con introducciones a cada libro, para que uno saque toda la enseñanza, toda la riqueza, ¿verdad?, que ahí hay. Tampoco dependamos tanto del predicador, ¿eh? Pero bueno, eso os lo digo para que cultivéis en vuestra vida, ¿verdad?, el estudio de la palabra del Señor y asistáis a los estudios bíblicos, a las escuelas bíblicas y a todo lo que os pueda ayudar en vuestra vida personal. Así que hoy vamos a buscar el texto del cual vamos a tener un tiempo de enseñanza y meditación. Y yo te invito a que vayas al libro de los Hechos de los Apóstoles y vayas al capítulo 20. Y dentro del capítulo 20 vamos a leer una serie de versículos. Te adelanto que como poco me vas a escuchar 1 hora. Lo digo ahora para que el pastor no me regañe cuando pase el vídeo y lo cuelgue en la red. Pero bueno, 1 hora, ¿qué es? 60 minutos, ¿no? 360. Bien. Es Hechos capítulo 20, versículo 17. En mi Biblia pone un título que no venía en los originales, ni los capítulos están puestos en los originales, ni los versículos, se leía todo de corrido, pero a la hora de hacer las Biblias, para ayudar, ya te están ayudando para que tú te orientes bien en lo que vas a leer. Dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pero Julio, ¿no estamos hablando de Éfeso? Bueno, Mileto estaba muy cerca. Y es que Pablo llama, como vamos a ver en la lectura, Pablo iba camino a Jerusalén con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. Y no quería entretenerse demasiado. Él sabía que si entraba en Éfeso no lo iban a dejar tranquilo, se iba a quedar allí, era una iglesia grande con muchas situaciones. Y como no quiere, y como tiene un calendario y quiere llegar a tiempo a Jerusalén para celebrar la fiesta, lo que él hace es que desde Mileto, que era una ciudad cercana, llama a los ancianos de la iglesia y de la zona. Y después hablaremos un poquito de quién eran estos ancianos. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado y predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Creo que es un texto tan claro que casi no tendría que seguir, ¿verdad?, con la exposición, pero lo vamos a hacer. Y la pregunta que nos hacemos de entrada es: ¿qué sucedió en Éfeso? Sabemos y he adelantado lo que sucedió a la ciudad, pero ¿y a la iglesia? Hoy no hay ciudad habitada. Por tanto, se supone que algo pasó a los creyentes. Quizás por motivos históricos tuvieron que salir, ¿verdad? Tuvieron que marcharse. Se ubicaron en otros lugares. Eso es una incógnita. Yo siempre he orado al Señor con respecto a esta congregación. Esta congregación, como sabéis, tiene 52 años de existencia.
Y siempre mi oración ha sido, Señor, que cuando tú vengas a recoger a tu iglesia, haya creyentes en este lugar. Generaciones, ¿verdad? Quizás los que estamos hoy aquí, si el Señor se tarda 100 años, pues ninguno va a estar, ¿eh? Pero ojalá, ¿verdad, Señor, que la iglesia permanezca. Los que vengan detrás nuestra, quizá hoy los que hoy son niños, estén predicando algún día, o la gente nueva que se convierta, ¿no? Pero qué triste sería decir dentro de 100 años, pues sí, hubo una iglesia en Cádiz, se llamaba La Buena Semilla, pero hoy ya no existe. Algo pasó. Hombre, si hay una persecución y nos matan a todos, ¿no? Nadie ha dicho amén. Bueno, si hay una persecución y nos liquidan o nos esparcen o la ciudad se viene abajo, eso es otra cosa. Pero que no sea por decaimiento, por negligencia, por enfriamiento. Bueno, hablamos un poquito del autor. ¿Quién sabe el autor de este libro? Siempre es bueno preguntarse quién escribió. Seguro que lo sabéis, levanta la mano. El autor se llamó, no sé si en el cielo le seguirán llamando igual, Lucas. Lucas tuvo contacto directo con los apóstoles y con testigos oculares del Señor Jesucristo. Y además acompañó a Pablo en sus viajes, incluso en sus prisiones, y fue un gran, ¿verdad?, colaborador con Pablo. Diríamos que fue casi, ¿verdad?, el que relató, el escribiente de la parte de la vida de Pablo que nos recoge las Escrituras. Sobre todo de Marcos, el autor de uno de los evangelios. Y sabemos que Lucas escribió un evangelio. Lucas, según nos dice la Escritura, escribió 2 libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, dirigidos a un amigo que se llamaba Teófilo. ¿Sabéis qué significa el nombre de Teófilo? Amigo de Dios. Así que si algún día le quieres poner a un hijo tuyo un nombre bonito. De hecho, nosotros conocemos a una Teófila en esta ciudad de Cádiz, ¿no? Pues nada, ya por lo menos Teófila nos suena de hace muchos años. Bien. El motivo por los cuales Lucas escribe, diríamos que el motivo es que el Espíritu Santo le motiva, claro, porque nosotros creemos en la inspiración plena de las Escrituras. No fue porque dijo Lucas un día, hoy voy a escribir algo. No, nosotros creemos que todos los autores de la Biblia escribieron por inspiración divina, motivación divina. Bien es verdad que escribieron en su idioma de nacimiento o en el idioma más común de su tiempo, y que escribieron en el contexto histórico en el cual se movían, ¿verdad? Y que muchos escribieron de acuerdo a su propia preparación intelectual. Lucas siempre dice, ¿verdad?, en sus escritos, y ya notamos cuál es su mente sistemática, que quiere poner las cosas por orden, que los acontecimientos que sucedieron en la vida del Señor Jesús, dice, los voy a poner en orden. Y se basa en testigos oculares, bien sean apóstoles o bien sean personas conocedoras. Y el libro de los Hechos, pues más orden, que él mismo fue protagonista en ciertos momentos y tenía a Pablo que se lo contaría todo, pues él, un hombre científico, él fue de ciencia, no fue de letras, aunque escribía muy bien, doctor, con un trasfondo griego,
y es una persona sistemática que escribe las cosas con un lujo de detalle que nunca nadie lo ha hecho. Datos geográficos, datos del clima, datos de las naves, datos de las personas, vamos, le faltaba decir lo que comían cada día, ¿eh? Por lo cual te mete muy bien en el momento, en la historia, en el cuadro, con un lujo de detalles. Si no, leamos el naufragio de la nave cuando Pablo va camino de Roma. Tremendo, tremendo cómo describe todo lo que ocurre en esa navegación. El libro de los Hechos se supone fue escrito en el primer encarcelamiento de Pablo. El libro de los Hechos termina cuando Pablo por fin llega a Roma, porque él había apelado a César, ¿verdad? Sabéis que Pablo lo quisieron matar los judíos, incluso se conjuraron 40 sicarios, 40 judíos, y dijeron no vamos a comer ni a beber hasta que no matemos a Pablo. Y le prepararon varias trampas para que en los transportes, en los trayectos que tuviera que hacer, lo matasen. Y Dios reveló en una ocasión lo que estaba pasando y los romanos lo cogieron y lo protegieron y se lo llevaron de una ciudad a otra. Y el libro de Hechos termina cuando Pablo desembarca en Roma. Y ahí se acabó. Llega a un sitio muy recomendable, la Plaza de las Tres Tabernas. No creo que dieran Coca-Cola allí, ¿no? Y allí le recibieron los discípulos y le dijeron, bueno, pues no sabemos nada, no nos ha llegado noticia de los de nuestra nación, de que tengan contra ti. Bueno, se supone que Pablo compareció varias veces ante César y como él tenía un juicio pendiente, pues él sufrió varios encarcelamientos. Bueno, pues se supone que durante el primero Lucas escribió, ¿verdad?, antes de que se le olvidase todo lo que iba pasando. En el pasaje que hemos leído, Pablo iba a celebrar la fiesta de Pentecostés. Algunos dirían, si Pablo no estuvo obsesionado con el tema. Es necesario, tengo que ir, quiero ir. Y él mismo reconoce que durante el viaje de vuelta, estamos hablando de que él volvía del tercer viaje, tercero y último, a menos que fuera a España, ¿no?, o viniera por aquí. A la vuelta del tercer viaje él dice, tengo que estar en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y mira que durante ese viaje, el Espíritu Santo, por medio de dones de profecía y de profetas, le dice y le advierte que si va a Jerusalén va a sufrir mucho. Mucho. ¿Recordáis lo que hizo, verdad, el profeta ese que se amarra con el cinto y dice, del varón que es este cinto, así lo van a amarrar? Y se ata las manos, se ata los pies. Incluso los hermanos ante estas advertencias le dicen, Pablo, no vayas, no vayas. Y Pablo parece que se molesta un poco, ¿no? Dice, no constreñirme más, no asustarme más. Yo sé que tengo que ir. Recuerden, cuando Pablo fue llamado por Jesús camino de Damasco y estuvo después predicando, en varias ocasiones el mismo Señor Jesucristo le dijo, primero que iba a padecer mucho y segundo que daría testimonio delante de reyes y emperadores. Con lo cual, el hecho de que él fue a Jerusalén y allí hubo un alboroto y lo quisieron matar, fue lo que le llevó más tarde, antes de llegar a Roma, estuvo delante de gobernadores, de reyes, ¿verdad?, de autoridades romanas en el camino y llegó a la misma casa de César. Luego, a veces, para que se pudiera cumplir su ministerio, su llamado y su propósito, uno sabe lo que le va a pasar de antemano. Él no creo que fuera a Jerusalén por una obsesión,
sino que él iba porque entendía que tenía que ir allí. Ya podéis leer en el libro de Hechos lo que ocurrió. Le acusaron de haber metido gentiles en el templo, de proclamar contra el judaísmo. Bueno. Tuvo un largo proceso antes de que llegara. Y cuando ya él vio que le iban a azotar y la cosa no era cómoda, apeló a César. Y al apelar a César, le dijeron: a César has apelado, a César irás. Porque él era ciudadano romano y tenía derecho a defenderse ante el propio Julio César. Sí, tenía derecho a ir al máximo tribunal en su apelación. Bueno, hablamos un poquito de la ciudad. La palabra Éfeso significa deseable. Deseable. Como hemos dicho, está en la costa, o estuvo en la costa occidental de Asia Menor, Turquía, entre Mileto y el puerto del cual, y Esmirna también estaba por allí. Importante centro comercial y religioso. Compartió importancia con las ciudades tan conocidas de Alejandría y Antioquía. Inicialmente fue fundada por griegos que fueron ya sembrando sus cultos y sus costumbres, y en el momento de este pasaje que hemos leído era una provincia romana, la provincia de Asia, dependiendo directamente de Roma. Alejandro Magno la reconquistó porque la perdieron, los persas se apoderaron de ella y Alejandro Magno la recuperó de nuevo. Digo esto por los personajes tan importantes que por allí se movieron. Y allí se construyó una de las 7 maravillas que llaman de los tiempos antiguos, que fue el templo de Diana. El templo de Diana hoy se sabe sus medidas y era bastante grande, bastante grande. Hoy solamente queda una columna. Una columna. Corrígeme, Juana, si me equivoco. Hoy queda solamente una columna, pero sus dimensiones eran tremendas. Se representaba como una doncella cazadora con un arco y una flecha, y que no tenía mejor ocupación que enviar plagas a las mujeres y a los animales. Y en su culto, como en la mayoría de los cultos paganos, alrededor de ese culto había mujeres y hombres, sacerdotisas y sacerdotes, que teóricamente o prácticamente no podían casarse, pero sí que en sus cultos y en ciertos momentos practicaban la libertad sexual. Había una prostitución. Se dice que esa estatua había venido del cielo, que Júpiter la había mandado. Y algunos piensan que se pudo haber hecho esa estatua con los restos de un meteorito. A lo mejor cayó un meteorito del cielo y de ese material le hicieron. Bueno, eso es una manera de decir. Pero esa estatua se representó como una doncella, como he dicho, con muchos senos, ¿verdad? Con muchos pechos. Ahora, el templo fue destruido y reconstruido muchas veces. Alrededor de este templo, dada su importancia, se constituyó un banco, el Banco de Asia. No te recomiendo que lleves allí tus ahorros, pero se constituyó un banco, el Banco de Asia, que movía mucho dinero. Tampoco nos extrañemos porque en el propio templo de Jerusalén había que cambiar de moneda, ¿o no? Allí estaban los cambistas, ¿sabéis, verdad? El pasaje donde Jesús
Dice, ustedes habéis hecho de mi templo una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque el dinero que se manejaba en el templo no era el dinero común. Y en ese cambio, pues siempre hay intereses. Después de Roma, cuando ya fueron pasando algunos siglos, Éfeso fue tomado por los godos, que eran un pueblo de Centro Europa. Y detrás de esto lo volvieron a recuperar los bizantinos. Por eso aquí hablaré de algunos monumentos. Los bizantinos eran el imperio romano que se había ido. El imperio romano se dividió en dos partes. La occidental, donde estábamos nosotros, y la oriental, que hoy es Turquía, ¿verdad? Pues los bizantinos también consiguieron volver de nuevo allí, pero llegó un momento donde aparecieron ya los árabes, especialmente los seleucidas, que se llaman turcos y otomanos. Y desde entonces esa parte del mundo está bajo el Islam, sobre lo que hoy es Turquía, y los turcos son islámicos, como sabéis, ¿verdad? Así que todo lo que por allí ha sucedido y ha pasado. Y se dice que ya en el siglo X, sobre el año 900, Éfeso ya estaba muerta. Perdió todo su esplendor y hoy sí, hoy es muy bonito. Yo he visto fotografías y cualquiera que te mete en Google lo busca y ahí hay unos monumentos tremendo, pero son piedras que han tenido que excavar y recomponer donde han podido. Restos teóricamente cristianos, pues está la Basílica de San Juan. ¿Por qué la Basílica de San Juan? Porque se supone que Juan murió en Éfeso y fue parte del ministerio de esa iglesia. Esa basílica es bizantina o una basílica del siglo VI, año 500. Está, mira por dónde, la casa de la Virgen María, también siglo VII. ¿Por qué se dice? Porque se supone que allí vivió María, la madre de Jesús, y los bizantinos en su momento edificaron allí una casa que, claro, dicen aquí donde vivió María. Y se habla de los 7 durmientes. Los 7 durmientes se supone que eran creyentes que fueron perseguidos y que vivieron en una cueva. ¿Te llevaron a la cueva de los 7 durmientes? ¿Sí? Qué interesante, ¿no? A ver si un día nos da un reportaje. Ya lo está viendo, ¿no? Bien, vamos un poquito a la historia de Pablo en Éfeso. En el segundo viaje de Pablo ya pasó por Éfeso, pero fue un momento de prospección, quizá un momento donde no estuvo mucho tiempo. Eso lo vemos también en el capítulo 18 de los Hechos, y como siempre tenía por costumbre, él visitaba la sinagoga para predicarle a los judíos sobre que Cristo Jesús era el Mesías prometido. Y en esa sinagoga siempre había prosélitos o temerosos de Dios que eran gentiles, que creían en el Dios de los judíos, querían practicar o estar alrededor de ellos, pero que los judíos que eran como eran, pues para obtener el título de judío lo tenían difícil. Entonces le llamaban los prosélitos, los temerosos de Dios. Y es aquí, en su tercer viaje, ¿verdad?, donde nos hemos metido en este relato. Éfeso fue influenciada por Apolos. Apolos fue un gran apologeta y pasó por Éfeso. Y Pablo, de alguna manera, cuando ya estuvo más tiempo en Éfeso, cosechó de alguna forma el trabajo de Apolos. Lo que pasa es que Pablo se dio cuenta de que aquellos discípulos habían sido bautizados en el bautismo de Juan,
que era un bautismo de arrepentimiento. Pero no habían oído hablar de bautismo en el Espíritu Santo, ni tenían mucho conocimiento de Espíritu Santo, con lo cual Pablo dice que ora por ellos y profetizan y hablan lenguas, ¿verdad? Y reciben bautismo en Espíritu Santo. El ministerio de Pablo en Éfeso fue tremendo, tremendo. Estuvo 3 años. Confrontaciones de todo tipo, pero con milagros tremendos. Así que la iglesia fue fundamentada en una confrontación entre las tinieblas. Imagínate esa ciudad con el culto a esta diosa, con la influencia griega, con los judíos allí metidos también. Él dice que peleó contra las bestias. Es decir, Pablo allí tuvo una lucha tremenda, tremenda, pero también un fruto enorme. Y los creyentes fueron engendrados en Cristo en medio de batallas espirituales, con peligros y con todo tipo de oposiciones. Allí está el exorcismo de los 7 hijos de Seba. Y allí está el gran alboroto de Éfeso. 2 horas allí la gente. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía tanto poder que la gente se convertía y salían de la idolatría a la diosa Diana y de los templecillos de plata, que tú hoy si vas a Fátima, si vas a Lourdes, si vas a Covadonga y si vas a ciertos lugares donde se veneran vírgenes, es un auténtico negocio. Y como se convertía mucha gente, ya la gente no compraba esas idolatrías, esos templos, esas imágenes. Y el negocio se venía abajo. Y los plateros, el sindicato de plateros, arman allí un escándalo tremendo, tremendo, que tiene que ser apaciguado. No sabemos si fue un creyente o un simpatizante o una persona de orden. Tuvo que apaciguar aquello. Y a Pablo se le aconsejó, ten cuidado, Pablo, sal de esta situación. Se supone que Pablo partió entonces para Macedonia y dejó a Timoteo. Timoteo fue pastor de Éfeso. Si tú lees las cartas que Pablo le manda a Timoteo, entenderás por qué Pablo le dice ciertas cosas a Timoteo. Joven, soltero, tenía que formarse, leer las escrituras, redarguir, exhortar, no embarazarse en los negocios de la vida, saber cómo tratar a las jóvenes, saber cómo tratar a las ancianas, saber cómo tratar a los mayores, preparado, peleando la buena batalla, porque no era cualquier cosa la iglesia de Éfeso, no eran tan buenos como vosotros. La situación no era la misma. Y vamos a entrar en el discurso, ya estamos de vuelta. Ya sabemos las prisas de Pablo, lo que le motivaba a no entrar en la ciudad. Solamente quiero entresacaros algunos textos. En mitad de este discurso hay un versículo, porque uno podría decir, bueno, en este texto no hay doctrina, no hay teología, y yo te digo que hay mucha enseñanza. Y vuelve Pablo a recordar la base de la predicación del evangelio. Hoy día se predica un evangelio muchas veces para motivar a las personas que vengan a la iglesia, y entenderme que no es una crítica mordaz ni mala, ¿eh? A veces ya la iglesia no sabe qué hacer para que la gente venga. ¿Cómo motivarla para que escuchen la palabra? Ante la indiferencia, al menos nosotros vivimos en un país que se ha vuelto indiferente. Yo me acuerdo hace años que al menos cuando salía a predicar a las calles de Cádiz me insultaban. O me querían pegar. O la gente acudía en tromba diciendo, ¿esto qué es? Y ahora te pones a predicar y ni los perritos te hacen caso. Estás tú ahí predicando a personas que ni te miran. Y hay que vencer, al menos yo hablo por mí, hay que vencer eso y decir, Dios mío, ¿a quién le estoy hablando?
Si no me oye nadie, nadie se para. Los hermanos están charlando allí en una esquina. Eso lo digo por nosotros, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues vamos a hacer una merienda, una comida, un concierto cristiano, vamos a hacer algo para ver si... Vale, yo no digo que no esté mal porque... y en Cádiz se sabe mucho de pesca, ¿no? Para que vengan los peces a veces hay que echarle un poquito de algo, ¿no? Pero lo que no podemos ni debemos es predicar un evangelio de pásatelo bien. Va a pasar un buen rato, además Dios te va a arreglar todos los problemas, la vida te va a mejorar, vas a encontrar gente simpática y si eres soltero y soltera a lo mejor encuentras ahí una buena persona. Pablo dice, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Amigo, un evangelio sin arrepentimiento es light. Leche desnatada, light. Religión. Superficialidad. El evangelio es confrontar al ser humano con su pecado, con su perdición. Estás perdido, muerto en tus delitos y en tus pecados, y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Hoy la palabra arrepentimiento dice la gente, ¿arrepentirme de qué? Si yo soy bueno, que se arrepienta ¿qué? Que es más malo que yo. Si yo ayudo a los pobres, si yo no sé qué, si yo. Juan el Bautista salió del desierto y predicó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos. Y Pedro predicó el día de Pentecostés, arrepentíos y convertíos. Y Pablo predicaba arrepentimiento. Y aquí se predica arrepentimiento. Arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de mente y vuelta hacia Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Cristo murió por nosotros. Cristo no vino aquí a dar una vuelta, un paseo, a traer un mensaje social, a decir, sé bueno, mejora tu vida. Hombre, no es para tanto. No. Él vino aquí porque estábamos perdidos. Y nuestro destino era el infierno. Pablo escribe a los romanos, no hay bueno ni uno, no hay justo ni uno. Todos estábamos perdidos. Y ahora Dios nos dice, vuélvete a mí. Arrepiéntete. Te doy una oportunidad. Si cada uno de nosotros examinamos nuestra vida ahora mismo, sabríamos todos sinceramente que buenos no somos. Justo no somos. Ni aun llevando 48 años en el Evangelio, como algunos. El mismo Pablo lo dijo. Yo soy el primero de los pecadores. Y muchas veces el mal que no quiero hago y el bien que debería tampoco, ¿verdad? O el mal, no sé, la frase no me ha salido redonda. Y Pablo, más allá de los milagros portentosos que la gente le traía, ¿verdad? Que la sombra, que tantas cosas, aparte de los demonios que expulsaba, aparte de la elocuencia que tenía, aparte del alboroto que se armaba allí, dice, yo no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Y el primer consejo de Dios es arrepentíos y convertíos en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento de vida.
Porque alguno puede pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Una lista de todos los males que he hecho? Esa lista sería interminable. Arrepentimiento, decir, Dios mío, perdóname por la vida mía hasta hoy, por lo que he hecho, por lo que no he hecho. Y ahora, Señor, me vuelvo a ti. Y sé tú mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Lléname de tu espíritu para vencer al demonio y al pecado. Y para que mi fe me guarde hasta el día final. Pablo asume los riesgos de su ministerio. Bueno, eso está en el versículo 21, ¿verdad? Testificando a judíos y a gentiles. Los judíos se creían que no necesitaban arrepentimiento, que eran el pueblo escogido, ¿verdad? Y tantas cosas. Pero él le daba igual que fuera un judío, que fuera un gentil, que somos nosotros. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículos 23 y 24 habla de las tribulaciones y padecimientos y riesgos. Y yo me pregunto en esta mañana y te pregunto, hermano y hermana, si ya eres una persona que tuviste tu gran día del arrepentimiento, que llevas una vida de arrepentimiento y que tu vida está bajo el señorío de Cristo y estás luchando hasta la sangre contra el pecado, si tú estás dispuesto a asumir los riesgos y las tribulaciones y las persecuciones, o ante el menor atisbo de dificultad, estás dispuesto a abandonar. Versículo 27 recuerda de nuevo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y mira, después de nuestra conversión hay muchas cosas que tenemos que saber. Hay muchas decisiones que hay que tomar. Hay mucho conocimiento de Dios que tenemos que asimilar. Necesitamos discipulado. Hay iglesias donde le pregunta a algún miembro una verdad que ya debería saber y no tiene ni idea de en qué texto de la Biblia está, ni en qué libro. Y viene cualquier viento de doctrina y se lo lleva. Nosotros alardeamos mucho de que somos del pueblo del libro y Biblia, pero ya ni la Biblia se ve en las iglesias, ni se lee en las casas. ¿Cómo vamos a conocer el consejo de Dios? Lo que la palabra te aconseja a ti diariamente para tu vida. ¿Cómo vas a amoldar tu vida si no conoces lo que Dios aconseja? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ah, pero esto es para los obispos. Sí, empezando por ellos. Pero a lo mejor tú eres obispo de tu casa. Puede que tú seas un hombre casado, una mujer casada, tengas hijos, tengas nietos. ¿Tienes hermanos de la iglesia a tu alrededor? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Soy acaso yo el guardián de mi hermano? Qué bonita la respuesta, ¿verdad? En la Biblia hay un sentir de que tenemos que cuidarnos, velar los unos por los otros. Es verdad que estas personas eran los que la Biblia llama los ancianos. Pablo, cuando llegaba a un lugar, si le daba tiempo y no tenían que salir corriendo porque lo mataban, a los que se convertían, él observaba de entre los que se convertían
Él tenía un buen ojo, ¿verdad?, para decir este hombre, ¿verdad?, esta mujer, pues pueden ser personas de responsabilidad, tienen un espíritu de servicio, tienen un espíritu de temor de Dios, tienen un buen testimonio, y los iba dejando como responsables en el grupo. Y cuando volvía se informaba, oye, ¿qué tal se han portado? ¿Cómo son? Y si veía que ahí había un fruto, los reconocía como ancianos de las iglesias, presbíteros, obispos, pastores. Esas palabras significan los que supervisan, los que guardan, los que protegen, los que se ponen al frente del rebaño, los primeros en caer, si es necesario. Pero yo creo que todos nosotros somos responsables de alguna sangre, ¿no?, de la cual también deberíamos de ser guardadores y cuidadores, empezando por ti mismo. Versículos 29 y 30. Una advertencia tremenda para esa congregación. Sabed que vendrán de fuera falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, con piel de oveja, pero que son lobos, y no tendrán piedad del rebaño. ¡Wow! Te tiemblan las piernas. Pero ahí no queda todo. Y de entre vosotros se levantarán algunos que harán lo mismo. Si difícil es distinguir a los de afuera que vengan con piel de oveja, ¿cómo detectar a los que están dentro? Así que Pablo les dice, ojito, ojito, velad por el rebaño, porque Cristo lo ha ganado con su sangre. Y todos nosotros hemos sido ganados por la sangre de Cristo. Así que cuidado con lo de fuera y si algo se levanta dentro, porque no lo vamos a permitir, hermano. Y a veces hay congregaciones excesivamente permisivas. Mucho amor de Dios, mucha paciencia, mucha tolerancia. Y se introduce el pecado, la división, la disensión, la herejía. Y los corderitos y las ovejas son devoradas. Así que no te asustes, hermano, si en algún momento en tu congregación hay que ponerse muy firme y decir, de aquí no pasamos. Y esto no se pasa. No se pasa. Ya hay, en España ya hay iglesias evangélicas casando a homosexuales. ¿No? Ahí está. Ahí está. Donde divorciarse y volverse a casar, tranquilo. Donde no hay límites. Y uno dice, ¿y dónde estoy? Eso no ha entrado en un día. Eso ha sido el enfriamiento progresivo, la relajación progresiva y la influencia del mundo que nos haría dudar de nuestra firmeza. Bueno, dicho está. Y después Pablo se presenta y puede hacerlo. Bueno, él los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Es como decir Pablo, mira, ya no me vais a ver más. Él después le escribe una carta a los Efesios, como sabéis, ¿no? Pero yo ya no voy a estar aquí con ustedes y yo peleando y luchando, no sé cuánto. Llega ya un momento en que ya vosotros tenéis que ser los que llevéis el tema. Y eso me habla, hermanos, de que a ver si alguna vez en nuestra vida maduramos, ¿no? ¿Sí o no? Pablo dice, ya no soy niño para necesitar la leche. No os pude dar a comer carne porque no habéis echado dentadura, no estáis acostumbrados. Entonces a veces hay creyentes que son como niños,
que se supone que, hombre, ante un grave problema, por supuesto hay que estar ahí ayudando, consolando, levantando, eso no. Pero hay hermanos que a veces dicen, papá pupa, y la pupa ahí sí, soplidito, nene. Cuando ya nosotros tenemos que saber vivir de la palabra y de la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa la gracia de Dios? Que Él te sostendrá. Que en medio del dolor, de la prueba, de la dificultad, de la noche más oscura, Él te sostendrá. Y Pablo los encomienda a la palabra, a Dios y a la palabra de su gracia. Y él terminó diciendo de este breve repaso, él se puede presentar como ejemplo. Sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Él no podía ser tachado de vividor. No, si tú aquí lo que venía era a comer y a vivir y a beber gratis. Y a ramplar con todo el dinero de la iglesia. Y cuando había un problema te ibas. Un ejemplo intachable. Pablo pudo decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y hermanos, examinémonos en esta mañana si podemos ser ejemplo ante los demás. Varón, ¿tú serías ejemplo para los jóvenes de esta iglesia? Para los más jóvenes. ¿Podrían ver en ti un ejemplo de un hombre maduro, fuerte, resistente, confrontador de los problemas, que lleva bien los negocios de su casa, de su vida? Mujer, tú podrías ser ejemplo para otras mujeres jóvenes, como dice Pablo cuando escribe de las ancianas, que saben llevar su casa, que saben educar sus hijos, que saben tener una buena relación con su marido. Gente trabajadora, gente seria, gente de palabra, gente que lucha contra el pecado, gente que es humilde, que reconoce los fallos, pero confiesa y se levanta en el poder de Dios. O mejor, que no nos miren. O que avergüencen a los otros hermanos cuando digan, si tú conocieras a ese que va a la iglesia, y tengas que agachar la cabeza avergonzado de tu hermano o de tu hermana. La Escritura nos dice que llevemos vidas intachables. Amén. Quiero terminar recordando solamente algún aspecto más de Éfeso. Como sabéis, Éfeso es la primera iglesia del libro de Apocalipsis a la cual Juan le escribe. Y alaba de esa carta su esfuerzo, su trabajo contra los falsos profetas, las falsas doctrinas, a los nicolaitas, que se supone, algunos dicen que era Nicolás, uno de los diáconos, y la doctrina de los nicolaitas era una doctrina donde se introducía ya la perversión sexual, recuerden Éfeso, perversión sexual, y el dominio, excesiva autoridad en la iglesia. Cosas que ya había advertido Pablo. Así que fue una iglesia, y el propio Juan lo dice, luchadora, identificadora de los falsos, que peleó contra los falsos, ¿verdad? Que no soportaba la doctrina de los nicolaitas, pero hay una recriminación. Se está enfriando. Quizás el fervor de la lucha, de la batalla, les está haciendo perder el primer amor.
Y hermano, no nos equivoquemos. ¿Quién es el primero en la iglesia? El Señor, ¿no? ¿A quién tenemos que amar sobre todas las cosas? Al Señor. Lo demás es servicio. Lo demás es ministerio. Poco a poco parece que ese amor al Señor, ese hacer las cosas por y para el Señor, se estaba enfriando. Y le dice, cuidado, porque puedo quitar el candelabro. Mi presencia se puede ir. ¿Llegó a irse? No lo sé. No lo sé. En Éfeso se celebró un concilio llamado el Tercer Concilio Ecuménico de toda la Iglesia, año 431, convocado por Teodosio II, emperador bizantino, donde se discutió una doctrina de un maestro, un enseñador llamado nestorianismo. Y ahí, atacando o defendiendo una doctrina correcta, se introdujo una peligrosísima. Allí se atacó la herejía que decía que Jesús no tuvo las dos naturalezas, sino que existió un cuerpo humano, vamos a decirlo así, un hombre, y que en ese hombre se introdujo el Espíritu de Dios. Es decir, que lo que nosotros llamamos la unión hipostática, que es Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, y en él están las dos naturalezas, este señor decía que no, que estaban separadas. Así que allí se discutió y se contrarrestó, ¿verdad? Y se dijo que era herejía esto, y yo digo amén. Pero entonces sacaron una conclusión, ya que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, María fue madre de Dios. Hombre, humanamente dice uno, uy, pues tiene razón. Y allí nació que María era madre de Dios. Es decir, un ser finito que tuvo nacimiento y tuvo muerte, fue madre de un Dios infinito, ¿no? Bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero allí ya se introdujo esta herejía que, fíjate, la cola que hasta el día de hoy está trayendo. Quiero que te pongas de pie, hermano, un momento. Y te digo a modo de resumen. Y me lo digo a mí en esta mañana. Persevera en el primer amor. Si eres una persona que ya se ha arrepentido, que sabe que el Espíritu Santo está morando en tu vida, que has nacido de nuevo, que le has dado la vuelta a tu pasada vida antes de Jesús y ahora vives una vida nueva, y que quieres agradar y hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Peleas contra el pecado, peleas contra el mundo de las tinieblas, no toleras la maldad y quiere que la palabra del Señor sea lo primero en la vida y no quiere ser influenciado ni por las modas ni las costumbres mundanas. No quiere ser corrompido, ni que tu iglesia se corrompa con falsas doctrinas, con herejías, con falsos maestros, con falsos profetas, con todo lo que hoy está envolviendo. Perseveremos en el primer amor. Lo importante es que Jesús es mi amor. Y todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, es porque le amo.
Él lo que quiere en esta mañana es tu amor, no tu trabajo ni tu servicio.